Sí, Dios les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Santos Gámez. El ministerio que represento es evangelista a todas las naciones. Y estamos aquí en la colonia La Paz, Chalma, Veracruz, apoyando a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista La Gran Comisión, con el pastor Rogelio Hernández Baltasar. Estamos documentando en esta tarde el cómo conocimos a nuestros hermanos y cómo pudimos llegar a ellos para poder ser de ayuda y estar entre ellos. Conocimos al pastor Ricardo Hernández, que él es misionero de esta iglesia y está en Gilitla. Ahí lo conocimos en la ciudad de Torreón, una conferencia que se tuvo allá por aquella ciudad en el Club de Leones en el diciembre del 2023. Y de ahí nos conocimos, platicamos algunas cosas. En el mes de febrero me hace la invitación para poder apoyar en predicación acá con el pastor Rogelio en Coamila. Y por cuestiones de agenda no alcanzamos a estar entre ellos, pero a los pocos días, pocas semanas, me informa que ya no se encontraban en Coamila, que habían salido al auditorio de Huejutla por la persecución y estaban hacinados ya en ese lugar. Y cuando platicamos más a detalle, ya tenían 2 semanas ahí en el auditorio. Su servidor se encontraba en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de allá en la conferencia que estábamos en Comprometidos por Misiones, decidimos salir hacia acá, hacia Huejutla, y venir en apoyo a traer algunas cosas materiales. Y en el camino Dios nos fue poniendo la carga en cuanto a la obra y llegamos para ofrecer la reubicación al pastor Rogelio, y es por eso que estamos acá. Los hermanos salieron de Coamila y Rancho Nuevo. ¿Cómo era la persecución, hermano? ¿Cómo nos platica un poquito lo que se enteró en ese momento? Sí, mira, de hecho cuando conocí al pastor Ricardo, estuvimos teniendo algunas conversaciones telefónicas vía celular. Me mandó imágenes donde los hermanos habían sido dañados físicamente. Hay imágenes donde su papá, el hermano Fausto, se ve ensangrentado, su camisa le habían golpeado, le habían maltratado. Imágenes donde les habían encerrado o encarcelado, y algunas otras imágenes de discusiones que se habían tenido entre los comunitarios y los hermanos. Muchos videos y mucha información no se pudo lograr obtener porque era muy complicado, y con esas imágenes, con ese que me alcanzó a presentar, empezamos a ver cuestiones. Ahora que estuvimos entre ellos, que estuvimos allí en el auditorio, empezamos ya a tener testimonios de lo que pasaba, cuál era la persecución. Ellos allá en Coamila y Rancho Nuevo padecían opresión, hermano, porque no podían sus hijos ir a la escuela, no podían hacer compras en las tiendas, de ir por un refresco, por unas galletas o algo, no les vendían en las tiendas, no podían usar el transporte público, no podían sus hijos salir de sus casas porque estaban en el encierro en sus propias casas, porque salían y los maltrataban verbalmente. Entonces estaban muy hacinados ahí en esas comunidades. En lo que hemos platicado y en los testimonios que han dado, encontramos ya al final que ellos tuvieron que salir por el riesgo que corrían sus familias. Se habían levantado ya 3 comunidades, incluyendo Octalmecayo, creo que se llama, Rancho Nuevo y Coamila, en donde ya iban muchas personas con machete, con palos, en la noche para agredir a los hermanos. Y lo que se rumoraba, la violencia que se tenía allí en ese momento muy fuerte, era que iban inclusive por las mujeres, hermanas y jóvenes, en sentido de violación. Por eso es que los hermanos actuaron rápidamente y buscaron salidas, alternativas, caminos, y pudieron salir de ese lugar. Y es por eso que llegaron a Huejutla pidiendo auxilio a las autoridades para proteger a sus mujeres, a sus esposas, a sus hijas. Y es como llegaron allí al auditorio. La primera vez que usted fue con ellos, hermano, les llevó ayuda. ¿Cómo estaban los hermanos en el auditorio? Sí, yo llegué a ellos por allí del 14, 15 de mayo del 2024.
Nosotros conocíamos que ya estaban en el auditorio, había necesidades porque salieron sin nada, había falta de alimentos, había falta de vestido, las condiciones que estaban allí eran muy desfavorables. Antes de venirnos sabíamos que íbamos a traer, había dos opciones, una era traer ventiladores, abanicos para echar aire, y otra era un congelador, porque las comidas que les estaban llegando se les estaban echando a perder, porque recordemos que en el año 2024, en mayo, llegamos a temperaturas como hasta 48 grados ahí en el auditorio de Colalambre. Llegamos nosotros y estaba un calor tremendo. Entonces, la primera vez vinimos, compramos un congelador ahí en Querétaro y lo trajimos para acá. Me acompañó mi hermano evangelista Abimael Aranda en San Miguel de Allende. Pasamos por él, pasé por él y de allí subimos hasta acá para traer ese equipo. ¿Cuánto tiempo, hermano, estuvo con ellos en esa ocasión? ¿Fue y vino? La primera visita fue muy rápida. De hecho, yo en la obra evangelista siempre procuro viajar con mi esposa, con mi hija. En esa ocasión, como conocíamos que la situación era muy ríspida y podía haber confrontación, solamente nos venimos comisionados del grupo de comprometidos por misiones, nos venimos comisionados el evangelista Abimael Aranda, su servidor evangelista Santos Gámez, vinimos a ver cómo estaba la situación, inclusive buscando la posibilidad de poder llegar a Rancho Nuevo y Coamila, lo cual no se logró. Hasta la fecha no conozco Rancho Nuevo y Coamila, y es por eso que llegamos allí con ellos, nada más nosotros dos. Llegamos un viernes como a las 7:30 de la tarde, acaban de terminar un culto. Ahí les conocimos, ahí fue la primera instancia donde saludo al pastor Rogelio Hernández, me presento con él, nos presentamos, platicamos un rato. De hecho estábamos en la conversación, ahí nos atendieron con una cena, estábamos en la conversación y una de nuestras hermanas presentó problemas de salud, la hermana Laura, que eran por ahí de las 8:30, 9 y tenía alta temperatura, azúcar y todas estas cuestiones. No tenían manera de moverse, no había medicamentos, no había muchas cuestiones e inmediatamente subimos a la hermana a mi camioneta, la llevamos al hospital, se rehabilitó, gracias a Dios, y aquí podemos ver que está aquí en la colonia La Paz, ya tiene su casita y ya está restablecida nuestra hermana, gracias a Dios. Entonces allí fue la primera vez que los conocimos, llegamos nosotros el viernes en la tarde, noche, platicamos de la reubicación, le hicimos, el Señor nos había puesto en carga todo el camino, ofrecerles una reubicación. Y llegando al auditorio en Huejutla, les ofrecí la reubicación al pastor Rogelio. Esa misma noche, en esa misma tarde, me dijo que había habido personas que se habían acercado a ellos y les vendían terrenos. Les hablamos, contactamos con ellos esa misma noche, ofrecieron podernos traer aquí a los terrenos de La Paz el siguiente día, el sábado en la mañana. Vinimos el sábado en la mañana y estaba el dueño, habían citado al dueño a ellos para que platicara con nosotros y allí empezamos a hacer negociaciones. ¿Por qué? Porque vinimos, los vimos, hicimos algunas negociaciones adelantadas para hacer propuesta y evangelizamos inclusive al dueño. Y él ofreció terrenos como este terreno donde estamos, que es el terreno del templo, lo ofreció en donación porque le expusimos la situación, la necesidad, las condiciones, la persecución y todo ello. Y la misericordia de Dios en él donó terreno para la iglesia, para el instituto, el terreno del pozo de agua, el terreno para cementerio. Y así empezamos, eso fue por allá del 14, 15 de mayo del 2024. ¿Ellos qué tiempo están en el auditorio, hermano? ¿Qué tiempo ellos duran ahí? En Huejutla primero, ¿va? Sí, ellos salieron de allá de Colalambre, de Coamila y Rancho Nuevo, el 25 de abril. Ellos llegan a Presidencia a pedir ayuda. El primer auditorio que ellos visitan es el que está acá al centro, en el centro, por donde están los mercados, abarrotes. Allí está un auditorio pequeño. Allí llegaron ellos creo que una semana, la última semana de abril. Y ya en mayo, yo cuando los conozco ya en mayo en el auditorio de Colalambre, que es un poco más grande, pero también en condiciones no muy adecuadas.
Allí los conocimos, llegaron ellos entonces el 25 de abril al primer auditorio, la primera semana de mayo al segundo auditorio Colalhambre, donde permanecieron mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 6 meses. Más o menos, ¿en qué mes empiezan las negociaciones para el terreno? O antes de eso, ¿cuál era la idea inicial de los hermanos? O sea, probablemente buscar ayuda de las autoridades. Sí, de hecho, cuando nosotros llegamos a ellos, nunca habían pensado o nunca habían tenido un proyecto comprar terrenos o salir de la comunidad donde ellos estaban. Ellos buscaban con la autoridad de Huejutla que les hiciera protección, que les dieran protección, que pudieran regresar a sus comunidades, que pudieran regresar a sus casas, que pudieran seguir evangelizando, que pudieran seguir adelante en la obra de Dios en sus comunidades. El propósito de ellos era salir y notificar que estaban sufriendo persecución y poder ellos volver a sus casas y continuar con su vida normal. Ellos no tenían planeado salir de su comunidad, comprar terrenos, volver a edificar. Y cuando nosotros fuimos, inclusive para ellos fue una sorpresa decirles que los queríamos reubicar. Pero era importante porque sabemos nosotros que la persecución no iba a cesar, el daño no iba a cesar, porque desde el 2014, 2015 ya venían con estas situaciones. Había situaciones que podían negociar, se mejoraba y después volvían a ser más fuertes y todo eso. Y es por eso que el Señor nos había puesto la carga y el mandato en cuanto a reubicarles. ¿En qué mes empiezan, hermano, esas negociaciones, esos acercamientos con el dueño de aquí? Cuando yo llegué con ellos, la primera visita, 14-15 de mayo, al siguiente día venimos aquí a los terrenos y hablamos con las personas que estaban lotificando, que eran los que estaban vendiendo los terrenos. También hablamos con el dueño y allí hicimos en adelantada negociaciones con el dueño, la manera en que empecé a hacerlo. Y ya nos fuimos a Colalhambre, al auditorio, por ahí de mediodía, un sábado a mediodía. Y ya le expuse al pastor, mire, ya están los terrenos, ya hay una bendición por parte de Dios en cuanto a que el dueño va a donar una parte de lotes, ya hicimos negociación, los terrenos los vendían en 80,000 pesos y por ser 46 terrenos los negocié a 50,000 pesos cada uno, bajamos los enganches de 10,000 a 5,000 y hicimos un paquete, allí la cuestión era, ya la negociación estaba, la cuestión era nada más aceptar las dos partes. Entonces primero tenía que aceptar la iglesia, el pastor Rogelio, ceder a la reubicación y en eso sí pues, había condiciones por la situación que se iba a hacer y en cuanto al ministerio que yo ejerzo para que pudiera lograrse, porque yo tenía que salir a buscar ayuda a las iglesias, a diferentes instancias para poderles reubicar. Y primero era ponerlo en oración, que Dios les permitiera que realmente quisieran reubicarse. Y habíamos planeado planeamos un mes para que ellos pudieran dar una respuesta en cuanto a si se reubicaban o no se reubicaban. Y lo pusimos en oración. Gracias a Dios, a la tercera semana, nosotros regresamos el sábado a San Miguel de Allende a dejar al evangelista Abimael y yo regresé a Saltillo. Y en 3 semanas después, ya faltando una semana para la fecha de vencimiento, me marcó el pastor Rogelio y me dice, ¿sabe qué, hermano? Ya oramos, Dios nos ha liberado de esa carga y vamos a aceptar la reubicación. Y ahí empezamos a trabajar, le digo, ya me quedan solo una semana, había quedado yo regresar en un mes. En esa semana me di a la tarea de visitar algunas iglesias, visité en Monterrey, visité Monclova, rápidamente, pues era una semana, y hicimos algún movimiento, vendimos un carrito que teníamos, y gracias a Dios pudimos completar el enganche y nos vinimos a trabajar aquí. Ya los hermanos empezaron a trabajar desmontando el lugar, empezamos a trabajar en cuanto a los contratos para que estuviera notariado con abogados y con todo lo que conlleva para que todo estuviera bajo documento firmado y tardamos 16 días, esa fue la segunda visita, tardamos 16 días del 24 de junio al 12 de julio, que fue cuando firmamos y cerramos el contrato de los enganches para los 46 terrenos. Con el apoyo
pagan el enganche y les dan posesión ya de entrar y de empezar. Sí, en primera instancia bajamos nosotros de 460,000 pesos el enganche a 230,000. Yo salí a buscar ayuda en Monterrey, Monclova, y por ahí creo que fueron 8 iglesias las que nos apoyaron con un enganche cada uno. Estamos hablando por ahí de 40,000 pesos y 190,000 pesos que buscamos ahí en nuestra iglesia, iglesia a la que yo pertenezco. Luego vendimos por ahí un vehículo que teníamos también y pudimos lograr el apoyo para cerrar el enganche. Después de ahí, obviamente se está pagando mensualidades, son 30 mensualidades de 1,500 pesos cada una. Y eso se estaba llevando a cabo en cuanto a ayudas de iglesias, alguien que quisiera ayudar, alguien que quisiera donar, y es como se ha llevado. Hasta el día de hoy se siguen dando las mensualidades cada día 10 de cada mes, y es en base a las ayudas, o a la donación, al apoyo de iglesias o de hermanos que Dios les ha puesto en su corazón a hacer por la obra de nuestros hermanos. Usted vino, hermano, la primera vez que vienen a limpiar, ¿acompañó usted, hermano? ¿Cómo fue ese? Sí, cuando ya vine en el plan de hacer el enganche de los terrenos, empezamos a visitar aquí el terreno para poder empezar a trabajar, a deshiervar o le llaman ellos chapulear, para tumbar hierba. Y buscábamos a los abogados, buscábamos a los notarios, y tiempo aquí en la mañana, veníamos como a las 7 de la mañana y nos íbamos como a las 11 de la mañana, porque tiempo caliente, mucho calor. Veníamos, yo les acompañaba, nada más cargaba el machete porque era todo lo que hacía yo, muy pesado el trabajo. Y aquí estuvimos, y estuvimos trabajando en desmontar, limpiábamos y a la vez avanzábamos en los contratos. ¿Cómo cuántos hermanos venían? Siempre han estado muy dispuestos. Los hermanos eran un grupo la mayoría de los hermanos que han estado aquí son como 45 hermanos. Ahí tenemos algunos videos, algunas fotos, luego les comparto todo lo que se estaba haciendo al principio. Entonces se dividía el tiempo entre venir y negociar y arreglar papeles. Sí. Sí, porque veníamos en tiempos cortos por la cuestión calor, por la cuestión trabajo y por la necesidad de atender las negociaciones. A veces nos daban cita al notario 2 o 3 días y veníamos, trabajábamos y esperábamos los 2 o 3 días y regresábamos con el notario o el abogado. Por cierto, aquí el abogado que nos apoyó mucho fue el abogado licenciado Mario, de aquí de Chalma. Gracias también por el apoyo del licenciado Mario. Todo está bajo contrato, todo está jurídicamente, todo está bajo contrato, está firmado por el dueño, por los hermanos en cuanto a compradores, presidencia en cuanto a reconocimiento de que el predio estaba legal y en venta. ¿Y el diseño, calles, lotes, cómo se hizo, cómo quedó? Sí, el diseño en cuanto a la urbanización de esta área, cuando las personas se presentaron con el pastor y vinimos a ver, ya ellos ya iban avanzando en cuanto a las divisiones de los terrenos, o sea, cómo iban avanzando en las colindancias terreno con terreno y las calles. Nosotros inclusive venimos y ya fue como pudimos ver, y nosotros dijimos, queremos en esta área que está limpia, que no se ha vendido a más personas, que está para nosotros, para estar en conjunto. El plano se estaba llevando a cabo como un borrador, lo que sí es que aún no se tenía un nombre específico, ni de las calles ni de la colonia. Y aunado a eso le pedimos al dueño que si nos daba oportunidad de poderle dar el nombre a la colonia. Y gracias a Dios porque dijo, adelante, ustedes pueden nombrar la colonia. Ya en eso le digo al pastor, pues ustedes tienen toda la oportunidad de nombrarle. Se pusieron a orar, estuvieron haciendo algunas reuniones, tardaron algunos 2 o 3 días en trabajar en ello. Había varios nombres, fueron sacando o concluyendo y llegaron al nombre de la Colonia La Paz. Todos en conjunto tomaron la decisión. Hubo otros nombres que quedaron ahí pendientes, los cuales son los nombres que van a tener las calles.
sacaron 10 nombres, de esos 10 nombres el principal fue Colonia La Paz, por eso es que estamos aquí en La Paz, Chalma, Veracruz. Y los demás nombres que quedan pendientes estarán puestos en las calles de la colonia. Entonces todos fueron aceptados y los demás estarán en las calles de esta colonia. ¿Qué obstáculos se presentaron, hermano, entre los movimientos que se hizo legalmente, las negociaciones? ¿Hubo algún obstáculo fuerte, cosas que parecían que a lo mejor iban a dificultar todo el proceso? No, fíjese que no, hermano, porque en cuanto a los terrenos fue muy llevadero. En cuanto a la adquisición de los terrenos, creemos que Dios ya había preparado muchas cosas. Vinimos a ver los terrenos, fue del agrado de los hermanos, del pastor Rogelio, pudimos negociar, pudimos ver con el dueño, estuvimos viendo notarios, abogados, firma de presidencia en cuanto a confirmación de que estaban en compraventa. Todo fue muy llevadero, se pudo hacer bien. En cuanto a lo que es la adquisición de los terrenos no hubo ningún problema. Salen del auditorio de Chalma, llegan aquí. ¿Cómo fue ese primer día ya de ya venir a vivir aquí? Sí, ¿O qué preparación hubo? Nosotros habíamos trabajado en cuanto a la reubicación, vimos los terrenos, los negociamos en mayo, los enganchamos en junio, julio, y después estábamos trabajando en la preparación para los pagos de las mensualidades. Pasó julio, luego primeras mensualidades agosto, luego septiembre y luego octubre. Ya llevamos 3 mensualidades y trabajamos a la par en el Auditorio Colalambre porque regresamos nuevamente. Había invitado a un grupo de pastores que vinieron de Torreón, de Monterrey, de Saltillo, y vinimos a hacer una conferencia en el Auditorio Colalambre. Y a la vez vinimos aquí a los terrenos para planear, para proyectar, para buscar ayuda, y hicimos una evaluación de un pie de casa. En aquel entonces salimos de aquí pensando que podíamos buscar ayuda en cuanto a un pie de casa y lo calculamos en 20,000 pesos. Un número rápido, les calculamos 20,000 pesos a un pie de casa para poder empezar a hacerlos y poder iniciar con ese proceso a la necesidad del tiempo que nos diera el permanecer en el auditorio. Empezamos la conferencia en martes, la terminamos en jueves. Para el día jueves me aborda gente de presidencia, ya habían visto que habíamos trabajado, fueron directamente conmigo, me buscaron por el nombre y todo. Tuvimos una reunión con presidencia como a las 9:30 de la noche, ahí en el Auditorio Colalambre. Terminamos como a las 12 y el plan o lo que habíamos platicado era que nos dieran la oportunidad de sacarlos en un mes, porque ellos a eso nos abordaron, que necesitábamos ya sacar a los hermanos de ese lugar. Les pedimos un mes, lo cual habían accedido. Entonces ahí cerramos esa negociación y estamos preparando para poder salir en un mes. Cuando yo me retiro, radico en Saltillo, me regreso a Saltillo, regresé el viernes, el sábado me habla presidencia y me comenta que ya no es un mes, que solamente nos iban a dar una semana, era el mayor tiempo que nos podían dar para nosotros poder sacar a nuestros hermanos del auditorio y hacer la entrega de las instalaciones. Entonces me pongo de acuerdo con el pastor Rogelio, empezamos a buscar la manera, compramos lonas, compramos 50 lonas, lunes y martes ellos se vienen a instalar lona lo más que se puede para poder tener un lugar donde meterse. Miércoles y jueves y medio viernes trabajan en sacar las cosas del auditorio. En el caminar de allá hacia acá llegaron a presidencia de Chalma y buscaron al presidente, el licenciado Jorge Lara, que era el que estaba anteriormente, y le hicieron la mención y inmediatamente les prestó el auditorio para poder resguardar las cosas materiales que se tenían ya, como alimentos y ropas, y los que se pudieran quedar. Y yo estuve en Saltillo, viajé a Torreón, conseguí una carpa, la cual tenemos ahorita para los cultos. Llegué aquí el viernes a mediodía, emparejamos ahí en el auditorio. Ya cuando estaba listo el auditorio le hablo a las autoridades de Huejutla
llegaron autoridades municipales y estatales a las cuales les entregamos las instalaciones. El viernes 1 de noviembre, 4:30 de la tarde. Les entregamos las instalaciones y de allí salimos, nos venimos para acá por los trabajos y por los movimientos. El primer día, la primera noche nos quedamos ahí en el auditorio de Chalma, ya el cansancio, los movimientos y todo. Pero ya el día 2 en la noche, ya de allí para acá, hasta ahorita 108, 109 días tenemos aquí. Hemos estado viviendo aquí en la Colonia La Paz. Y así fue la llegada aquí a este lugar. Entonces, dio tiempo para adelantar un poquito las casas, así las viviendas provisionales. Dio tiempo y ya después vienen y empiezan a terminar lo que faltó, ¿no? Sí, cuando me dice Presidencia que ya no nos va a dar un mes, sino que nos van a dar solo una semana, en mi cabeza empezaban a dar vuelta muchas cosas. Yo decía, ¿qué podemos hacer en una semana? O sea, una estructura, me va a llevar 2 o 3 meses. Algo provisional, fácil, se lleva 2 o 3 meses. Entonces le marco al pastor y le digo, pastor, ¿qué podemos hacer? Y él me dice, en lonas, hermano, en lonas nos metemos de un día para otro. Dije, ¿seguro? Dije, sí, nos metemos en lonas. Dije, bueno, si es así, pues vamos a comprar lonas. Ya le hice movimientos, mandamos para las lonas, se compraron 50 lonas y vinieron, cortaron palos, pusieron 4 postes o 2 postes y pusieron lonas. Entonces, cuando llegamos aquí era solamente la lona, hermano. No había letrinas, no había, pues nada, absolutamente nada. Llegamos a este lugar, no hay señal de teléfonos, aún no hay señal de teléfono, no contamos con señal de teléfonos. No había señal de internet, gracias que donaron la antena, ya tenemos algo de internet funcionando con un generador a gasolina, pero estábamos totalmente limitados, nos aislamos de todo. Inclusive hubo ayudas que se dejaron ir o se perdieron porque querían que le mandamos información vía teléfono, vía internet y no había manera. Pero gracias a Dios llegamos aquí, empezamos a trabajar en las letrinas para los baños, empezamos a trabajar forrando baños para poderse tomar la ducha o el baño. Y ustedes los ven, todavía están existentes, hay letrinas y hay baños con hule nylon que solamente está 4 postes y el nylon alrededor y es donde nos bañamos. Esa es la manera de que hemos estado subsistiendo. Su servidor, gracias a nuestro hermano Juan, nos prestó aquí arriba, ahí hay un espacio donde hay mucha hierba. Él cortó, con su machete cortó todo lo del centro y quedó toda la hierba alrededor. Entonces, cuando nosotros nos metíamos a bañar, nos metíamos entre la hierba y bañábamos allá dentro del montón de hierbas y nuestra protección eran las hierbas de alrededor. Entonces, estaba interesante. ¿Fue el primer baño? Fue el primer baño que tuvimos aquí. Y así es como llegan a La Paz. Sí. Así es como tomamos posesión de este terreno. Llegamos el día 1 de noviembre y empezamos Aquí se consideraba un potrero, pero creemos que se le decía potrero, pero no era tal un potrero porque estaba totalmente lleno de maleza. Potrero porque había vacas, sí había muchas vacas, pero no tenía las condiciones de un potrero. Entonces, cuando llegamos nosotros aquí, todavía apenas tiene, ¿qué será? Unas 4 semanas, 5 semanas que ya no permitieron las vacas que entraran acá, pero el mayor pendiente y los desvelos que tenían los hermanos en la noche era andar sacando las vacas, porque las vacas a veces estaban en sus comidas o en su lona adentro y veníamos al culto y las vacas allá abajo haciendo desorden. Pero tendrá ya unas 4 semanas, 2 veces y medio estuvimos aquí en conjunto con las vacas, aunado a los animalitos, pilonillos y todas esas cosas que traían. Pero gracias a Dios ya se acomodó todo esto y así es como se ha estado viviendo aquí en este lugar. ¿Ya había entrada para el predio? ¿Ya había camino? Cuando vinimos aquí solamente era un camino que le llamamos vereda, de lo que la gente empieza a transitar y se hace una vedera en el cerro. Eso era todo lo que había. Nosotros hemos trabajado muy arduamente porque hemos hecho las calles, sabemos que le pertenece a quien lotifica, pero la necesidad nos hizo romper ahí el cerro, cortarle porque
estaba muy limitado en el sentido de que no podían llegar las pipas de agua, porque gracias a la presidencia que nos donó pipas de agua y no podían llegar hasta acá arriba. Camiones de materiales se quedaban afuera. Entonces, en base a las donaciones y al trabajo de muchos hermanos, se fue cortando el camino, se abrieron, se limpió de árboles o de ramas y en base al plano ya se acomodaron las calles. Pero sí, todo eso ha sido por trabajo de la iglesia, por trabajo de los hermanos. Mencionó las pipas, era la manera en que aquí podía haber agua en ese tiempo, en ese momento. Sí, al momento que nosotros llegamos aquí, como les comentaba al principio, hubo una donación de un pozo de agua que es un venero natural y está allá a la entrada. Cuando llegamos aquí, el modo de tomar agua o de subsistir tomando agua era tomar agua de ese pozo, ese venero. Allí llegábamos, le dábamos una limpiada por encima y de allí tomábamos agua, todos. Inclusive todavía hay algunos que siguen allí por las cuestiones de necesidad. Pero allí fue como empezamos aquí en este lugar. Esa era todo lo de agua que teníamos. Después de ello, Presidencia tuvo un acercamiento con nosotros, nos dio la bienvenida, preguntó necesidades básicas y la más básica pues, era el agua. Ellos tienen la posibilidad de una pipa que tienen ahí en Presidencia y empezaron a enviarla. Empezamos a ver lo de los tinacos. Nos vendieron tinacos a muy módicos precios. Inclusive gente de Presidencia Directa donó algunos parte de la compra de los tinacos y empezamos a tener tinacos 3 o 2 en cierto lugar para distribuir para todos. Entonces ya venía la pipa y a veces la pipa tenía que vaciarse a la mitad o menos de la mitad para poder subir y entrar y era un conflicto. Entonces teníamos que nosotros trabajar en las calles para que entrase la pipa y abasteciera los tinacos. Pero fue la manera. Ya después de eso, Presidencia empezó a trabajar en una red de agua potable que estaba obsoleta ya más de 25 años. Llegaba a Taxitla, viene de Platón y pudo lograr reactivar las bombas y es la manera que ahorita el agua que tenemos programada a 1 o 2 días por semana en el abastecimiento y es el agua que tenemos ahorita. No es agua potable, es agua de río, el río Platón es un río que lleva drenaje. No está muy limpio que digamos, pero gracias a Dios porque es con lo que podemos estar saliendo adelante. Creo que a grandes rasgos es la historia, cómo fue. Algo que quisiera mencionar, agregar, alguna anécdota. Sí, por último yo quiero comentarles lo siguiente. Muchas veces estamos nosotros en nuestras iglesias y en nuestra área de confort pensando que somos cristianos y que ya todo está bien, que no hay nada más que hacer. Pero bíblicamente desde el principio, desde Génesis, en Éxodo, en Levítico, los primeros libros, vemos que el pueblo de Dios siempre tiene que salir de algún lugar. Y en este caso no es la excepción, nuestros hermanos han salido de las comunidades y el propósito es alcanzar más almas, evangelizar. Entonces, no esperemos a que haya una persecución, no esperemos a que haya algún conflicto, no esperemos a que sucedan las cosas trágicas o difíciles en nuestra vida para nosotros voltear a ver a Dios. Dios ya nos ha dado una bendición muy grande que es tener vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nosotros en el agradecimiento deberíamos de levantarnos de ahí donde estamos viendo videos o viendo televisión o viendo algunas cosas y buscar personas que conocemos, familiares, amigos, parientes y hablarles de Cristo. La venida de Cristo está muy cerca. Muy cerca está la venida de Cristo. Entonces no tenemos tiempo para otras cosas. Ya todas las cosas que se presentaron o profetizaron en la Biblia están sucediendo y Cristo viene pronto por su iglesia. Esperemos que vayamos con Él, todos aquellos que hemos recibido a Cristo en el corazón. Y si usted que está ahí atrás de su teléfono, de su computadora o de su televisor, aún no le recibe a Cristo como su Salvador, es el tiempo, busque a Cristo en su vida. Dios les bendiga. Una cosa más, hermano. Aún en medio de los problemas que tenía la iglesia, ellos siguen predicando, siguen atendiendo misión.
Sí, de hecho nuestros hermanos siempre permanecieron firmes en la fe evangelizando. Ellos, el testimonio que tenemos es que estando ellos aún amarrados en la galera, 4 columnas que sostienen el techado de la galera, ahí estaban 4 de nuestros hermanos amarrados, incluyendo el pastor. Y ellos en el amarrado a que los tenían y en la presión que les hacían, ellos estaban evangelizando a todos los que estaban allí alrededor. Y han permanecido siempre evangelizando. Cuando bajan a Huejutla y piden ayuda y son hacinados en el auditorio, no se quedaron solamente hacinados, sino que se reúnen y toman fuerza para salir a las calles y evangelizaron allí en el auditorio, en Colalambre, en toda esa área de esa colonia. Y hubo muchas almas que fueron salvas, que se han acercado al Señor. Y inclusive hubo una persona que iba en silla de ruedas, ahorita no recuerdo el nombre, pero iba en silla de ruedas y alcanzó a ser salvo para el Señor Jesucristo, y allí a los pocos días falleció, pero de gran bendición porque su familia ha buscado a Cristo. Y ahorita ya se cuenta con una misión allí en Los Prados, en Huejutla, una misión que ha acogido y ha recibido a personas que recibieron a Cristo en el evangelismo allí en el auditorio, y continúan allí reuniéndose para seguir honrando y glorificando a Dios.